Sant Cugat té l'honor d'acollir el primer museu del còmic de tota Espanya a la plaça Pep Ventura, un museu que a més resumeix els últims 150 anys de la història del còmic, i avui estem aquí en aquest Museu del Còmic juntament amb un dels seus fundadors, l'alma mater d'aquest museu, Paco Baena. Gràcies per rebre'ns. Gràcies a vosaltres. Com dèiem, el primer museu del còmic d'Espanya està situat a Sant Cugat, a la plaça Pep Ventura. Sí, sí, el primer museo. Ahí creo que hay otras iniciativas que ha habido a lo largo de estos años, pero no digamos de la dimensión que tiene esto, que recoge prácticamente toda la historia del cómic a lo largo de casi 150 años. Sí, sí, es el primero. A més, amb unes 8.000 peces que teniu, oi que sí? Bueno, piezas tenemos para llenar 3 museos como este, pero claro, el espacio es reducido, son 500 metros, que da para mucho también, ¿no? Y hemos tenido que ser selectivos, pero todo lo importante está, es decir, nosotros hemos tratado de contar progresivamente la historia y evolución del medio desde 1850, por ser precisos, de una de las publicaciones primeras que consideramos que se puede catalogar de TVO, que es en caricatura, y empieza en 1865 y traspasamos el año 2000, es decir, que estamos hablando casi de 150 años de historia. Sí. A més, es tracta d'una iniciativa privada, vull dir, com pues és? Sí, una locura como otra cualquiera. No, la verdad es que la familia Villanueva, que es una familia de aquí de Sant Cugat, y José Luis Villanueva, que es amigo y coleccionista y amante del medio, un día me propuso hacer esto. Este edificio antes, como sabéis, lo tenía el Ateneo de Sant Cugat, pero el edificio le pertenecía a la familia Villanueva. Me dijo, oye, si te animas, lo hacemos. Y dije, pues adelante, una locura como otra cualquiera, y aquí estamos. Obviamente es privado, pero lo que estamos tratando de encontrar es financiación, porque vamos a llegar hasta poner edificio, es decir, continente y contenido, todo cerrado, y ahí inauguramos. A partir de ahí necesitamos un mantenimiento y esperamos encontrar financiación en los próximos meses para poder hacer un poco todos los objetivos que nos hemos marcado con este museo, que no queremos que sea una cosa estanca y que, en fin, y que cada vez que venga alguien vea lo mismo, sino que queremos hacer bastantes actividades. De hecho, hay una de las salas arriba, luego la veréis, que tenemos previsto hacer exposiciones temporales. La primera que vamos a hacer, que ya será en septiembre, estará dedicada a Francisco Ibáñez y sus personajes más populares. Estamos trabajando ya en ello, pero queremos que eso sea continuo. También una sala de actos, de presentaciones, queremos hacer clases de dibujo, en fin, una serie de actividades que están previstas, pero que vamos a necesitar eso, financiación, claro. Tenim aquestes 8.000 peces, dèiem, són 3 plantes del museu. D'on heu tret tot aquest fons documental? Perquè, clar, són moltes. Sí, bueno, ha sido una labor de muchos años, es decir, porque esto que se plasma ahora es una voluntad tanto de José Luis como mía, como de José María Delón, que nos ha ayudado también en el tema, de muchísimos años, de ver un museo hecho realidad. Como sabéis, en Barcelona se lleva hablando de la creación de un museo desde hace muchísimo tiempo, casi 20 años, y todos teníamos grandes esperanzas de que eso se llevara a cabo. Un poco el amor al medio, el amor a la historieta, el venir, digamos, de un campo de coleccionismo en origen, buscando las raíces de la infancia y demás, pero que luego nos ha llevado a los 3 a estudiar el medio y a tratar de ponerlo al alcance y ponerlo en valor, y que la gente que lo ama, la gente que lo ha vivido, la gente que puede tener un punto de nostalgia de algún personaje, de algo, o la gente que quiere información porque la verdad es que está muy bien documentado, pues pueda tener un espacio de memoria en este campo. Anem a explicar aquesta trajectòria del còmic, aquests 150 anys d'història que s'expliquen aquí en el Museu del Còmic. Hi ha diferents plafons que expliqueu una mica cada apartat. M'ha cridat l'atenció que parleu de la prehistòria del còmic. Què s'entén per prehistòria del còmic? Bueno, todos los inicios, ¿no? El cómic tiene una prehistoria como todos los medios, como el cine la tuvo, ¿no? Y el cómic quizá es una prehistoria mucho más larga, porque en realidad, claro, a alguien se le tenía que ocurrir un día contar algo en viñetas. Se contaban en chistes que normalmente eran satíricos, pero alguien un día dijo, ¿por qué no utilizar tres viñetas seguidas para contar este chiste, ¿no? Entonces, primero en Europa hubo una corriente con grandes autores que fueron pioneros, pero casi al mismo tiempo en Cataluña y en España, pues se trató de imitar un poco, digamos, ese nuevo medio, ¿no? Que era contar mediante el dibujo una historia, ¿no? Entonces, la prehistoria quiere decir que durante 20, 30 años el medio estuvo ahí sin acabar de despuntar del todo, porque realmente nadie veía las posibilidades expresivas que tenía, ¿no?
Entonces, revistas satíricas de pronto empezaron a incluir una página de alguien que le dio por hacer una historieta contando una historia, ¿no? Y eso fue progresivamente avanzando hasta que llegó el primer TVO que antes te he comentado, que en mi opinión es de Monigotti, de 1898, y a partir de ahí pues se fue desarrollando hasta, para mí, culminar con lo que muchos entienden que es el primer TVO, que es Dominguín, donde se dieron una serie de autores fantásticos. Es un TVO editado como nunca se ha editado, nunca más, y eso ya fue un poco la puerta de entrada para todos los que querían expresar mediante el dibujo, y a partir de ahí pues llegamos a, bueno, hasta hoy, pero han pasado muchos años, y aquí en el museo tratamos de explicar esa evolución, ese progreso, esos cambios, la llegada de nuevos dibujantes, como, en fin, està todo contado, claro. Per tant, podem considerar que els primers còmics neixen a partir d'aquestes revistes satíriques? Sí, bueno, ese es el origen, sí, es el origen. La revista satírica, el dibujo satírico, que básicamente lo que hacía era satirizar principalmente la actualidad política. Bueno, en el siglo XIX se le daba mucho a los políticos, más que ahora, y había algunas anticlericales que también se metían mucho con el clero, en fin, luego pues había las que eran todo lo contrario, es decir, había una especie de respuesta siempre mutua en unas y en otras. Pero ese dibujo o esas revistas satíricas se componían más de texto que de dibujo, y de vez en cuando alguna de ellas empezaba a editar alguna página de historieta, ¿no? Y eso, como te digo, pues fue desde 1800, nosotros la primera historieta que tenemos fechada es de 1845, una historieta que se llama La Polca, que no es una historieta en sí, es decir, que no te cuenta, pero está hecho mediante viñetas que de alguna manera van unidas entre sí, ¿no? Y a partir de ahí hay un vacío importante porque nadie siguió, digamos, con esa corriente, pero a lo mejor 5 o 6 años después aparece otra, hasta llegar a En Caricatura, que te comentaba que era la primera revista cuyo contenido és més historieta que texto. El públic era adults en aquella època. Sí. Quin públic tenia? Era adulto, público adulto que consumía ese tipo de revistas satíricas porque de alguna manera le contaban la actualidad, y por lo tanto los historietistas también eran, bueno, no digo serios, pero estaban dentro siempre de ese tipo de dibujo de sátira y de burla, y desde luego no iban dirigidos al niño. Algunas revistas sí iban dirigidos al niño ya en el siglo XIX, pero no precisamente con dibujos. El dibujo era algo básicamente para contar o criticar una situación, en fin, o a un político, como digo, y iba dirigido a un target, primero, de poder adquisitivo, y segundo, reformado. No? Sí. Hem vist que valien uns 10 cèntims, sí, pero es que 10 céntimos para 1900 era mucho dinero, ¿no? Y bueno, de hecho, yo qué sé, luego aparece, cuando llega Pulgarcito, llega TVO, me parece que son 5 céntimos, y estamos hablando de 20 años de diferencia. Era para un público ya formado, para un público que tenía poder adquisitivo, y desde luego para nada se pensaba en el niño. El niño empieza a aparecer el niño como target, como público objetivo, pues a través de Buigas con su TVO en 1917, y puede que un poquito antes, y a partir de ahí viene Pulgarcito, y luego ya pues una serie de revistas que se dan cuenta que en el niño tienen un consumo bueno. Por lo tanto, en esa época incluso el dibujo pierde algo de la calidad que tenía en el siglo XIX, porque se infantiliza para llegar al niño de una manera un poco más directa, no? I en quin moment es comença a pintar en color? Perquè veiem que els primers no tenen lògicament color, blanc i negre, y sí que veiem que una transició hi ha en color. Bueno, las portadas en realidad todas iban en color, casi, bueno, no sé si desde el principio, pero desde el siglo XIX las portadas de los semanarios ya eran en color. El interior no, el interior nunca. Y el color empieza ya a partir de 1900, empiezan a aparecer algunas publicaciones en color, como La Buena Sombra, y luego, como te decía, Dominguín o Charlotte, pero bueno, y a partir de ahí el TVO casi siempre, durante al menos 40 o 50 años, tenía portada en color e interior en blanco y negro, porque tenían que evitar costos y porque además era muy difícil en esa época hacer o contar historietas mediante el color, porque eran historietas con viñetitas muy pequeñas, y los procedimientos de impresión en ese tiempo no eran precisamente los mejores, aparte de que el precio también influía, ¿no? El color en realidad no llega al TVO hasta los años 70, 80, cuando el TVO empieza, digamos, a cambiar también de código y empieza a desaparecer ese TVO que iba dirigido al joven o al niño, y se hace adulto y ya va dirigido otra vez pues a gente de mayor edad, porque hoy día el TVO para niños tampoco es demasiado amplio, ¿no? Vaya, yo creo que no hay, es decir, lo que tenemos son mangas que llegan, y tenemos sobre todo historias, que ahora se están haciendo unas historias fantásticas mediante dibujo,
pero son historias ya adultas, son historias que están, es decir, es casi literatura gráfica, ¿no? M'explicaves també abans l'inici dels famosos bocadillos, ¿no? Les bafaradas. Sí. En un inici no era així. No. Al inicio, y además tardó muchísimo en llegar el bocadillo, el globo, la bafarada, porque bueno, a nadie se le ocurría que podía poner una cosita así con unas palabras en boca del personaje, hasta que hacia 1900, 1904 aparece la primera historieta, Dolling y Peaks, creo que se llama, donde al dibujante se le ocurre hacer eso, ¿no? Pero incluso posteriormente, yo diría que hasta los años 30, casi nadie entra en el bocadillo o en catalán bufarada, ¿no? ¿Por qué? No se sabe, es decir, casi todo el mundo pretendía contar la historia con mucho texto, con lo que se llamaba didascalias, que eran textos al pie de la viñeta, porque es verdad que te contaban muchas cosas, pero los buenos dibujantes te lo contaban con el dibujo, no necesitabas de leer demasiado. Y entonces eso fue dando pie a que el bocadillo se impusiera, pero ya a partir de los años 30 en adelante, sí. Deies abans el Charlotte, que tenim aquí al còmic, pues Charlotte, un personatge conegudíssim per tots. També es va fer la seva versió còmic. ¿Cómo? El còmic tenim aquí. Sí, sí, sí. Bueno, y además fue una revista importantísima, es decir, una revista que alcanzó pues casi 300 ejemplares, estuvo como 6 o 7 años en el mercado y básicamente toda estaba basada en el personaje de Charlotte. Y el seu fill, ¿no? També? Y Charlotín, pero Charlotín tuvo su revista también específica. Sí, sí, pero claro, el cómic bebía de donde podía, ¿no? Y de hecho, eso que es 1916, Charlotte, la historieta ya llevaba unos años siendo una realidad, y sin embargo y el cine lo mismo, el cine con todos sus cómicos y bufones y tal, también llevaba muchos años siendo una realidad, sin embargo hasta 1916 al sector de la historieta no se le ocurre poner sus ojos en un personaje del cine, pero es que Charlotte en aquella época era Dios. Entonces, claro, tenía que tener su correspondiente TVO, ¿no? Sí, sí. ¿Y el famoso Patufet? Y el famoso Patufet, pues lo mismo, claro, es decir, en realidad el Patufet era digamos, la respuesta a Pulgarcito, ¿no? Y tuvo un éxito brutal, entre otras cosas, porque ahí se dieron autores de un nivel altísimo, sí, sí, tuvo muchísimos años. En el Museu del Còmic feu aquest repàs històric, aquests últims 150 anys, lògicament tenim ja l'època de guerres, no? Sí. Que el còmic també agafa una funció propagandística, no? Sin duda. Bueno, la guerra lo que hace es dividir el sector, bueno, prácticamente inutilizarlo, porque especialmente, bueno, los dos bandos trataron de manipular las publicaciones que se editaban en uno y el otro lado, y se convirtió en una herramienta propagandística que pretendía formar a unos en los ideales de unos y a otros en los ideales de otros, ¿no? Y muchos autores, especialmente catalanes, valencianos, que eran republicanos, tuvieron que huir precisamente porque durante el tiempo o los inicios de la guerra o incluso un tiempo de la República habían sido muy críticos con el poder y con el gobierno y demás. Y la mayoría tuvieron que huir, con lo cual el sector se quedó casi paralizado. De hecho, Bruguera, por ejemplo, que entonces se llamaba El Gato Negro, fue colectivizada como otras editoriales, de manera que ellos ya no podían decidir lo que se hacía, sino que lo decidía el colectivo que fuese, ¿no? el que se hizo cargo. Pero como no eran gente del medio, se dieron cuenta que no podían seguir haciéndolo y finalmente lo devolvieron a sus gestores para que siguieran haciendo ellos los TVOs. Fue un periodo oscuro, pero al mismo tiempo fue un periodo en el que hubo una cierta creatividad interesante. Bueno, lo explicamos un poco aquí también. Exacte. I després de la dictadura va haver-hi molta censura o no en el món del còmic? Censura hubo, sí. Bueno, yo creo que después de la dictadura hubo una censura brutal, pero que finalmente no acabas de ver del todo, porque desde luego las normativas eran brutales, pero luego muchos censores, porque al final eran señores que recibían sus guiones en su despacho y tenían que leerlo y muchas veces ni se enteraban, ¿no?, de si había algún guión que pretendía contar algo más allá de lo que ellos veían ahí, ¿no? Con lo cual la censura existía, obviamente no te podías meter con ciertos estamentos oficiales y no podías blasfemar y no podías criticar. Que aquesta sàtira de l'inici, diguéssim, del còmic, eso desapareció. estava prohibit. Entonces el cómic lo que buscó es, a partir de los años 40, es meterse en el mundo de la aventura, porque el folletín que antes te comentaba, el folletín por entregas, que era algo muy famoso en tiempos de anteguerra y que era muy truculento, porque eran aventuras basadas, pues eso, en la novela de aventuras histórica, ¿no? Entonces el TVO se metió en el campo de la aventura de manera muy decidida y lo que nació a partir de ahí eran los héroes o justicieros de entonces, que no tenían poderes especiales, pero que hubo, y en multigéneros, ¿no? Pues yo qué sé, pues policial, espadas, piratas,
El TVO de aventuras de posguerra es uno de los catálogos más asombrosos que se pueden ver de todo el mundo, el que se hizo aquí en España. Bueno, pues aquí també està representat. Sí. Clar, perquè normalment es parla d'aquests TVOs d'aventures, es pensa que va dirigit a un públic masculí, sobretot estem parlant d'aquella dictadura franquista, hi havia també còmics, TVOs dirigits a un públic femení en aquesta època? Sí, bueno, en realidad las niñas tuvieron, la primera publicación dirigida a niñas data de 1920, se llamó Bebé, y lo editó Buigas, el mismo editor que hacía TVO en esa época. Y eso fue la primera publicación dirigida a las niñas, de forma absolutamente directa. A partir de ahí hubo diferentes publicaciones, por ejemplo, hasta llegar a 1938-39, que se hizo una revista que se titulaba Mis Chicas, que es una de las mejores revistas que nunca se han hecho, y a partir de los 40, muchísimas. Es decir, luego había revistas como Pulgarcito, que en los años 40 ya no iban ni al hombre ni a la mujer, iban a toda la familia, es decir, entre otras cosas porque había una carga de crítica social brutal en la mayoría de personajes, Doña Urraca, Carpanta, Don Pío, las hermanas Gilda, en fin, luego más adelante Mortadelo y demás, pero esa fue la revista realmente gamberra, gamberra y crítica y valiente, ¿no? del TVO. Clar, perquè hi havia crítica, no solament es buscava que la gent s'ho passés bé, sinó també criticar parts de... No era una crítica directa, pero en el momento en que tú reflejabas el tipo de sociedad en el que vivía mucha gente, el tipo de vida, Carpanta, por ejemplo, que siempre tenía hambre, eso era una crítica brutal a la posguerra, ¿no? Hoy, como quien dice Carpanta, pues no sé, Doña Urraca, ¿no? Que siempre trataba de hacer daño, de herir. Eran crítica social, pero que como se veía dentro de un contexto de divertimento y demás, pues pasaba desapercibido, pero realmente los autores sí eran conscientes de lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, el TVO de niñas que me preguntabas, pues luego a partir de los 40 empezaron a aparecer revistas como Florita, que para mí es la mejor revista de niñas que se ha hecho nunca, revistas como Mariló, revistas como Merche, hubo muchas revistas ya dirigidas a niñas en los años 40, 50 y 60. Fue un segmento importantísimo, y te hablo de revistas para niñas que no tienen nada que ver con los TVOs de hadas, que también fueron muy importantes en los 40, en los 50 y en los 60. ¿Los TVOs de? De hadas, se llamaban TVOs de hadas porque contaban cuentos y fábulas de príncipes encantados, de ranas, de magos malísimos, en fin, los TVOs de hadas. Hasta que, bueno, y esos TVOs de hadas que fueron una avalancha, tuvieron su punto culminante pues en los 60, cuando ya muchas chicas o muchas niñas que leían esos TVOs se hacían mayorcitas y las editoriales se dieron cuenta que había que llegar a ellas con otro tipo de cuentos, en este caso ya de adolescentes, de amoríos, en fin, bueno, pues el TVO ha ido cambiando conforme ha ido cambiando la sociedad, y una de las cosas importantes que tiene este museo es que mediante el TVO puedes saber cómo vivimos a lo largo de esos 150 años. Es así, es decir, el cine también es un gran testimonio cuando recupera frescos de, yo qué sé, de los años 20, pero es que el TVO es el reflejo de la sociedad, y lo que queremos con este museo es recuperar todo esto y ponerlo en valor. Clar, perquè com canvia el món del còmic durant la transició? Amb la mort de Franco, ¿es nota el cambio? Hombre, claro. Desaparece la censura y de entrada pues hay un aperturismo total, es decir, desde el sexo, que empiezan a aparecer revistas posicionadas ahí en ese segmento, hasta la crítica de todo tipo sin ningún tapujo, y cosas muy fuertes, bueno, muy fuertes, me refiero que sin ningún tipo de pudor ni de censura previa del dibujante o del guionista. A partir de la muerte de Franco, el sector evolucionó de una manera brutal, y evoluciona ya hacia un lector adulto. Es el niño ahí ya, entre otras cosas porque llega a la televisión, porque el cine ya se ha impuesto, etcétera, etcétera, desaparece el TVO clásico que conocíamos hasta los años 60, a partir de ahí desaparece. Parlaves del sexe, sí que és veritat que en aquesta sala on estem ara, que està aquests inicis del còmic, sí que hem vist algun còmic una mica eròtic de potser del segle XIX, ja ens feia, ¿no? Sí, bueno, sí, en este caso es Papito, que es ya de principios del 20, pero que fue una revista, bueno, de esas llamadas psicalípticas, ¿no? que trató de hurgar ahí en esa vía y que tuvo mucho éxito. Pero fueron pocos los ejemplos de cómic que se metieron en ese mundo. Ya, como te digo, a partir de ahí, en la República, digamos que hubo cosas más valientes, donde se podían contar ciertas cosas, pero eso no duró mucho tiempo. Luego ya entramos en la dictadura y, en fin, esos 39 años, no sé cuántos fueron,
Quin era el centre de producció aquí a Espanya de còmic? Quina era la ciutat que liderava? Mira, Barcelona por encima de todas, Valencia tuvo su importancia también, y Madrid, especialmente en los años 20 y algo en los 40, también. Es decir, en Madrid hubo una escuela muy interesante en los años 20, muy revolucionaria, con autores como, pues no sé, se me ocurre Caíto, Bartolozzi, Robledano, en fin, gente que en aquella época trató de revolucionar un poco el cómic, porque hasta ese momento el cómic estaba metido un poco en un terreno excesivamente infantil, de línea muy débil, es decir, poco expresiva, y con guiones más bien insulsos, ¿no? Y ahí te digo que Madrid tuvo cierta importancia, Valencia tuvo cierta importancia, pero sobre todo es que el cómic, en general, la industria del cómic estuvo casi toda aquí. Y si me haces enumerar 20 dibujantes, 18 eran catalanes, es decir que así estamos. Que hem d'estar orgullosos, no? Som una terra de còmics. Por eso este museo está en Sant Cugat y no en otro sitio, entre las cosas. Molt breument, Paco, preguntes ràpides. Quina és la peça del cual estás más orgulloso? ¿Quién es la pieza de aquel museo? Sí, es que no se puede hablar de pieza, de verdad, es que hay tantas importantes. Quizá la pieza más rara, la que sorprenderá, es el primer TVO que te he comentado antes en caricatura, porque es desconocido yo te diría que para el 99% incluso de los especialistas. Está protagonitzat per un gat. Y por lo tanto, sí, y por lo tanto, bueno, no, es una portada alegórica, el interior no tiene nada que ver, pero es importante por eso, porque es pieza única, porque no se había visto nunca antes, ni se había expuesto nunca antes, pero es que si me hablas de piezas, pues yo a lo mejor me puedo quedar con Cuello Largo de Opiso, que es uno de mis dibujantes favoritos, pero es que hubo el número 1 de Dominguín, pero es que hay tanta cosa. Es muy difícil quedarse con algo, de verdad. ¿Y quién es l'autor per excel·lència del món del còmic? Tampoco aquí se puede. España. Porque si tú te remontas al siglo XIX, pues Mecachis y Apeles Mestres fueron los dos grandes maestros, pero me quedaría a lo mejor corto con solo esos dos nombres, Xaudarov, otro de los grandes, y cada época tuvo los suyos. Luego, si me preguntas ya en años 30 y 40, pues está Blasco, está Freixas, está Vicente Rosso, está Manuel Gago, está una serie de autores. Muy complicado. Es que estamos hablando de 150 años, entonces es muy difícil. Y además cada autor en realidad trabajaba ciñéndose un poco, claro, a lo que experimentaba él en su vida diaria, ¿no? Y luego que el cómic fue evolucionando por técnica, incluso aunque solamente fuese porque antes se dibujaba con plimilla y luego con pincel, en fin, ha ido cambiando mucho, muy difícil quedarse con algo. I quina peça us ha faltat portar? Hi ha alguna que diguis, o esteu lluitant, ens agradaria portar aquí en el Museu del Còmic de Sant Cugat? De verdad, parecerá presuntuoso, pero ninguna. Hombre, salvo que haya algunas que estén desaparecidas y no conozcamos. Hemos tenido donde elegir, hemos tenido que ser selectivos, en función, como digo, de contar bien la historia, pero quizá, porque no lo he contado y me apetece contarlo porque creo que es importante, es decir, el museo pretende no solamente tener los tebeos de época impresos originales, sino también que haya una doble lectura en muchos de ellos con el original dibujado del autor al lado. En esta sala y sobre todo en las dos de arriba, la gente que asista al museo verá esa correlación entre dibujo original y impreso. Entonces, en ese sentido, digamos, en lo que sería el apartado de los originales, que aquí hay expuestos unos 300, nos faltan algunas cosas, pero nos faltan algunas cosas de años 10, de años 20, algo de los 30, porque han desaparecido, porque la guerra civil destruyó casi todo y porque aquí nunca ha habido realmente cuidado a la hora de preservar toda esa obra, ¿no? Entonces ahí nos faltan cosas, claro. Pero te diría que la mayoría de grandes autores, desde Apeles Mestres, que lo tenemos ahí, están representados en el museo, en mayor o en menor medida, pero están representados. No sé, si me preguntaras, ¿te gustaría tener una historieta de Lola Anglada? Pues claro, y las hizo, pero no conocemos a nadie que las tenga, ¿no? Parlaves també d'aquesta exposició permanent que tenim aquí en el Museu del Còmic, però també voleu fer aquestes exposicions temporals. Quines que us agradaria mostrar en aquestes exposicions temporals? Teniu ja pensadas algunas? Tenemos pensadas un montón, pero la verdad es que ahora queremos hacer, al principio sobre todo, queremos hacer algo que sea lo más popular posible, porque lo que queremos es que al museo venga mucha gente, ¿no? De ahí que vamos a empezar con el más grande de todos los dibujantes, en mi opinión, de los últimos tiempos, que es Francisco Ibáñez, y vamos a empezar en septiembre con una exposición dedicada a él. Y luego la idea es seguir haciendo exposiciones que tengan, bueno, que tengan su punto, ¿no? Es decir, a mí me apetece hacer una dedicada a la mujer, a las dibujantes del TVO, porque hubo
escuela y una serie de dibujantes del TVO, de mujeres impresionante, que son muy desconocidas para la mayoría, y además que nos apetece, digamos, centrar el foco en esa exposición en la mujer dibujante. Y hay muchísimas otras opciones que tenemos. Queremos hacer alguna dedicada al Barça. El Barça en las revistas de historieta tuvo un protagonismo brutal, pero brutal. ¿En qué época? Pues mira, desde los años 20 hasta los años 70, yo creo que hasta, y luego con Barrabás y con publicaciones de los 80 y 90 también, ¿no? Pero sobre todo desde los años 20, especialmente 30 y 40, tuvo muchísimo protagonismo, muchísimo, y nos gustaría mucho, pero bueno, todo será, tenemos que ir poco a poco porque hay muchas cosas ahí en retaguardia esperando a ver qué hacemos. Per anar acabant, quina és la situació actual del món del còmic aquí a Espanya, Paco? Pues yo creo que, hombre, desde un punto de vista de ventas no lo sé porque tengo algunos datos de algunas editoriales, pero sé que lo que ahora se vende más, pues al menos a nivel popular, superhéroes, manga y demás, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende y me asombra cada vez más es los grandísimos autores que están apareciendo y las grandísimas novelas gráficas que se están haciendo, porque la novela gráfica antes partía casi siempre de guiones del guionista de turno, del guionista socio del dibujante, que se unían y hacían su álbum, ¿no? Pero es que ahora muchos están contando historias de la literatura llevadas al cómic, con una visualización fantástica. La verdad es que se están haciendo cosas muy buenas. Es pot innovar en el món del còmic encara, sí? Sí. Hombre, es difícil ahora, porque de verdad es que hay gente, dibujantes maravillosos, ¿no? Que están haciendo, como digo, obras que son obras de arte. De hecho, ahora empiezan muchos de estos originales, empiezan a ser comprados por museos. El Iván está comprando, el Menac está comprando, el Reina Sofía está comprando obra. Es decir, hay muchísimos autores. Y siempre hay un hueco para innovar. Al final es contar una historia mediante el dibujo, pero hay muchas formas de explicarlo y siempre hay alguien que hace algo más. Paco Aina, moltíssimes gràcies per avui obrir-nos a les portes d'aquest primer Museu d'Espanya del Còmic situat, com dèiem, aquí a Sant Cugat. Un honor acollir-lo, moltíssima sort, esperem que vagi molt bé i que tots els santcugatencs i santcugatenques s'acostin per conèixer aquests últims 150 anys del món del còmic. Gràcies a tu. Gràcies. Who walks in when I walk out, and who gives you that eye, lady? Who's the who got me jealous of you?